Bueno, pues hoy estamos con Iraí Reyes, candidata a diputada federal del Distrito 6. Pues sabemos mucho de ti, pero bueno, pues ¿qué tal si nos cuentas quién es Iraí fuera de la política? ¿Qué hace Iraí Reyes cuando termina sus recorridos, cuando termina de estar en el Congreso local? Bueno, muchas gracias, José Luis, por este espacio. Me llamo Iraíz y soy una persona muy activa, muy curiosa. Me intereso por algún tema y me pongo a investigar por horas de aquello que me interesa. Me acuerdo que en algún momento viendo las Olimpiadas me clavé tanto con la gimnasia que me puse a investigar todas las reglas para hacer puntuaciones y con el patinaje artístico. Entonces voy yo siempre investigando temas que me van interesando. Soy una persona curiosa por naturaleza. Me gusta mucho el arte, me encanta la pintura. Empecé a comprar cuadros y armar mi mural en mi casa de pinturas que me gustaban. Me gusta leer, aunque es algo que creo que me hace falta seguirlo haciendo más seguido. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo un libro que se llama Sapiens y que es un libro que me ha hecho reflexionar sobre nuestra existencia como seres humanos. Me pone muy emo y muy existencialista pensar a veces lo insignificantes y lo grande que somos al mismo tiempo. Y soy una persona que siempre está viendo algo nuevo que hacer o que aprender. Así decidí aprender a pintar, así decidí aprender a tomar fotos, así aprendí a escribir poemas, cuentos. Y soy una persona... ahora tomé un curso de cómo hacer mi huerto urbano, empecé con las plantas. Me gusta estar en general en movimiento y me gusta estar aprendiendo, explorando, viajando por el mundo. Me apasiona mucho viajar, quiero ir a todos los países del mundo, de ser posible, y es algo que me da vida poder tener la oportunidad de conocer otras culturas y otras formas de pensar. ¿Cuáles serían tus tres hobbies más favoritos, de los que más disfrutas hacer después del trabajo? Planear viajes, eso definitivamente. Yo creo que para mí mi vida se define o sea, además de mi actividad y del servicio público, que es algo que amo, mi vida se define es a dónde me voy a ir y cuándo, ¿no? Es mi motivación, saber que en 6 meses, que en un año voy a poder conocer un lugar nuevo, que puedo ahorrar que para comprar un vuelo y conocer ese lugar. Yo diría que ese es uno de mis hobbies principales, es lo que me mantiene viva, saber que voy a conocer otro lugar. Y a mí se me hace muy duro en los momentos en donde he parado de hacerlo por alguna que otra razón. Diría que mi segundo hobby, ahorita en el presente, son los videojuegos. He agarrado una onda medio gamer, donde compré el Nintendo Switch, que tengo el PlayStation 5 y me pongo a jugar. Por ejemplo, ahorita estoy jugando Horizon o jugué los de Last of Us y he agarrado esa ondita, el Just Dance en el Nintendo Switch. Y pues mi tercer hobby diría que es leer. Si no son noticias, son historias, son reportajes, son cuentos, novelas, libros. En eso diría que resumiría lo que más me gusta hacer. Sabemos que eres abogada, pero ¿cómo te pasó por la mente decir o en qué momento quiero ser política, quiero ser servidora pública? ¿En qué momento despertaste y dijiste, yo le voy a entrar a esto? Cuando tenía 12 años y estaba en sexto de primaria, yo siempre, como decía, era una niña curiosa. La niña que defendía que tuviéramos reglas iguales los niños y las niñas en la escuela, que protegía el medio ambiente, que juntaba fondos para alguna causa. Y crecí en una familia que leía mucho el periódico, que veía las noticias, que estaba informada y la cual me contagió ese sentimiento de tenemos malos gobiernos y merecemos mejores personas que nos representen. Creo que me inspiró mucho aquel día que mi papá me llevó a conocer a una candidata que buscaba ser diputada y me llevó sobre los hombros de su espalda y la pude ver y la vi hablar. Eso me inspiró mucho. De hecho, es una activista, Liliana Flores. Me inspiró mucho a que pues me gustaría dedicarme a eso, ¿no? Eso lo vi, esa imagen de la infancia, años después, cuando vi ese sentimiento de incredulidad sobre los políticos, es que yo me decidí a hacer política. Desde niña yo decía que iba a ser presidenta de México algún día. Mis compañeros me decían presidenta cuando estaba en la secundaria, en la primaria. Sabían que yo les decía, un día voy a hacer política, un día vas a votar por mí. Les decía a mis compañeros de la primaria. Yo ya estaba haciendo campaña desde que estaba en la primaria y que estaba en la secundaria
porque tenía el deseo de hacer algo mejor por mi ciudad, porque me molestaba la corrupción de mi país, aunque era muy pequeña, y porque sentía que mejores personas, personas honestas, personas que utilizáramos el poder para servir, debíamos estar en esos espacios de gobierno. Tú ya te viste siendo presidente algún día. Claro, me vi desde que tenía 12 años. Recuerdo cuando viajé a Uruguay, cuando tenía 15 años y conocí a niños de diferentes culturas, de la India, de Uruguay, de Argentina, de Bosnia. Recuerdo que me escribían en mi libreta presidenta. Era algo que yo sabía que quería hacer. Y qué bonito que una niña sueñe, aunque tenemos un mundo tan desigual, sueñe que es posible ser presidenta, ser diputada, ser alcaldesa. Se vale soñar y que no mejor siendo una niña. Nos comentaban por ahí que tú, desde niña en la escuela, eras toda una líder. Fuiste la que encabezaba una escolta. También ganaste cursos de oratoria y diversos cursos que, pues sí, como dices, te llevaron a Uruguay y a otras partes del mundo. Cuéntanos un poco sobre eso. Mi mamá me decía de niña de que donde no te metes te asomas. Yo quería participar en todo, en todas las asambleas, era parte de la escolta. Yo de hecho, estaba en las filas de atrás, si no me equivoco. No me acuerdo exactamente dónde estaba. Ah, ya sí, recuerdo, al lado de la sargento. Estaba al lado de la sargento y la sargento se le olvidaban las rutinas, las órdenes que teníamos que seguir. Entonces siempre, yo tenía muy buena memoria desde que era niña y me preguntaba, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y yo le daba la instrucción de que le decía, sigue tal, sigue tal. Pues fue tanto que me pusieron como la sargento de la escolta, porque unos jueces en un concurso dijeron, pues ganó la escolta, pero ¿por qué no la pones a ella de sargento? Si ella es la que sí se sabe toda la rutina. Siempre tuve muy buena memoria. Me dieron ese puesto de la sargento. Ganamos, llegamos hasta el concurso nacional de escoltas cuando estaba en el kinder. Luego en la primaria me gustaba el teatro. Me acuerdo que tampoco tenía el papel de la Diabla Mayor, pero mi compañera, que era la Diabla Mayor, no se podía aprender los diálogos. Entonces me terminaron dando el papel a mí. Y se la habían dado, hay que decir, a la niña más bonita de la escuela. Pero luego me pude aprender los diálogos y decidieron que ya no tenía que ser la diabla que se dormía, sino podía ser la diabla que dirigía a los otros personajes de la pastorela. Y me gustó mucho la oratoria. Estaba en sexto de primaria y aprendí oratoria. Empecé a ganar concursos sin saber nada de esto. Luego ya me pusieron un maestro. O sea, sin un maestro empecé a ganar concursos de oratoria. Con lo que yo sabía, yo escribía mis propios discursos y estaba en sexto de primaria. Y así siempre luego me metí al debate, seguí en la oratoria, pero era alguien que siempre estaba participando, que quería estar haciendo cosas. A mí, la verdad, perdón, van a decir que soy una sosa o nerd o lo que sea. A mí me gustaba mucho ir a la escuela. Yo lloraba cuando me decían, cuando estaba en el kinder y decían que no podía ir porque hacía frío. Yo no les creía. Hasta que un día me llevaron y me probaron que no había niños en la escuela por las bajas temperaturas para que dejara de llorar y decir que quería ir a la escuela. Entonces, para mí la escuela fue un espacio bonito, donde aprendí, donde crecí, que disfruté y que aproveché todas las oportunidades que había de hacer y aprender algo nuevo. Y es lo que te decía en un principio, soy curiosa y desde niña soy curiosa, tan curiosa, que aprendí teatro, que estuve en la escolta, que estuve en la pastorela, que aprendí jazz, que luego hice oratoria, que aprendí a debate y que escribía poemas. O sea, era alguien que, no sé, muy versátil. Te hemos visto en el Congreso debatir muy bien. ¿Qué tanto te ayudó la oratoria para, pues, oye, prácticamente dejar callados a muchos de tus compañeros, ¿verdad? Me dio mucha seguridad porque intimida hablar frente a muchas personas y saber, por ejemplo, que nuestras intervenciones, los medios de comunicación las sacan y te pueden ver y no quieres hacer el ridículo, ¿verdad? Cuando estaba en oratoria, eso me dio habilidades para ser capaz de hablar enfrente de muchas personas. Yo, de niña, me tocó hablar frente a públicos de miles de personas en plazas principales de la ciudad, en la escuela, frente a todos los niños cuando te buleaban y te decían y gritaban algo el de la fila de atrás. O sea, el tomar, o sea, cuando eres una niña de 12 años y tienes unos niños que son niños también y que se quieren divertir y te están gritando cosas y que eso no te distraiga, no te altere en tu discurso y estés concentrado, obviamente te da habilidades para que cuando llegues al Congreso y los del PRI y el PAN
te quieren interrumpir o te quieren molestar, eso no te intimide ni te quite la seguridad que tienes al hablar. Y te ayuda a ser capaz de reaccionar y formular discursos. En la oratoria teníamos una sección de improvisación y tenías que hacerte un discurso en 5 minutos frente a un auditorio completo. Esa improvisación me ayuda ahora cuando me avientan los dictámenes y me dan 5 minutos para leerlo y defenderme, porque normalmente es la práctica común. Eso me ayuda a tener como la rapidez de poder generar un discurso, un argumento y poder hablar frente a un público. Iraís, ¿no te preocupa estar en el ojo del huracán, tener enemigos? Porque sabemos que pues si estás ahí, debates, pues refutas mucho. ¿No te preocupa eso? Claro que me preocupa mi familia, me preocupan mis amigos. De hecho, limito lo más que puedo en mis redes las publicaciones que tengo con las personas que quiero, porque no me gusta exponerlas. Eso es un ambiente pesado, es un ambiente de venganza. Vas contra intereses económicos, contra intereses de poder, que tienen influencias, tienen control de las instituciones de justicia. A mí me armaron hace poco una carpeta penal por ir a mi trabajo. Hubo una manifestación, entiendo que a gente le gustó, a gente no, es válido, pero yo no hice absolutamente nada. Yo fui a trabajar, estuve todo el tiempo en una sesión del Congreso y luego me entero que la Fiscalía me abre una carpeta penal y que diciendo o tratando de dar a entender que yo estuve dando órdenes en esos hechos, eventos, cuando yo no hice absolutamente nada. Sí, yo que soy una persona, que soy diputada, que tengo acceso a los medios de comunicación, que puedo hacer una rueda de prensa y explicar que yo no cometí un delito, ¿cuántas personas, imagínate las personas que no tienen esa clase de protección, el control que tienen los partidos de la Fiscalía, del Poder Judicial? Claro que me da miedo que mi familia pueda verse afectada. Por ejemplo, me he ido contra una empresa desarrolladora grande porque no me gusta lo que hace con áreas verdes. La empresa tiene grandes despachos, me están demandando para que me calle. Claro que me da miedo que un día alguien me haga algo que me pueda atentar contra mi vida. Suena ridículo y van a decir que me quiero victimizar, pero son empresas que tienen intereses económicos de millones de pesos. Este es un país que mata activistas, que mata defensores de derechos humanos, que mata candidatos a puestos públicos. No es descabellado pensar que incomodas y luego investigas a los dueños de la empresa y son, sorry, no estoy diciendo ni qué empresa ni nada antes de que me quieran denunciar otra vez, ¿verdad? Pero son gángsters algunos de ellos, tienen denuncias penales en otros estados. Dices, oye, no me van a querer hacer algo a mí por estar atentando contra intereses económicos millonarios o contra los intereses millonarios de políticos en el poder que han vivido de la política por años, que se han enriquecido, que tienen cientos de propiedades que empezaron sin tener nada y ahora resulta que tienen muchísimo dinero. Claro que me da miedo exhibir, hablar sobre lo que hacen, sabiendo que puede haber consecuencias para mí y para las personas que quiero. Por eso, al menos en esta parte personal mía, trato de ser lo más discreta posible, porque al menos si alguien va a sufrir las consecuencias de este trabajo, espero que sea solo yo y no las personas que quiero. Ok. ¿Eres tigre o rayada? Tigre. Tigre abonada. Voy con mi papá, claro que a mero arriba, que fue donde me alcanzó. Voy con mi papá cada que hay juego. Me gusta mucho, es algo que nació, o sea, sí era tigre desde antes, pero recientemente me empezó a gustar mucho ir al estadio. Me gusta ir a gritar también. Es una forma de desahogarte, seguir al equipo. Y creo que Tigres es un equipo que sabe jugar de manera coordinada, que a mí me maravilló mucho ver esa final que ganamos. Me impactó cómo pudimos hacer equipo y cómo podemos triunfar de una manera inesperada, ¿no? Me apasiona mucho mi equipo y voy a seguirlo apoyándolo en el estadio. Y sobre la adversidad, ¿verdad? Ir perdiendo y reponerse. Ir perdiendo y no soltar. Siempre nos hemos quejado de eso del fútbol mexicano, de que pues ibas ganando, ibas súper bien y perdiste. Aquí fue al revés, no ibas ganando y ganaste y fuiste armando un gran juego porque supiste hacer equipo, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho del equipo de Tigres, que tiene esa persistencia, que está bien coordinado, que no se rinde y que es un equipo de fútbol ejemplo para el país.
Finalmente, Iraís, dejando fuera los colores, ¿por qué la gente tiene que votar por Iraís este 2 de junio? Porque yo sí regresé a las calles de mi distrito, a todas las colonias que me tocó representar, ahí estuve presente. Hablé con las presidencias vecinales de mi